Buen día, estamos continuando con los devocionales que solemos hacer, la comunidad contigo, parte de la iglesia La Comunidad. Y hemos visto todas estas semanas cómo Jesús se presentaba a la gente diciendo yo soy, con esa verdad absoluta que él tenía clara, sabiendo quién era. Y hay un versículo, una serie de palabras que Jesús hace, que están en el capítulo 8 de Juan, después de que él se presenta como yo soy la luz del mundo. Y está discutiendo con las personas y está predicando a las personas. Y en el capítulo 8, en el versículo 30, termina diciendo esto. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y esos muchos que creyeron en él son los que habían estado viendo todos los milagros, todos los prodigios, todas las palabras que Jesús les decía, tratando de hacerles entender que ellos conozcan quién era, cómo había venido y de dónde había venido. Pero termina diciéndoles esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero entre esa gente que creía, también estaban, acuérdense, los religiosos de la época que andaban cuestionando todo lo que Jesús decía, confrontándolo, e incluso en algunos versículos, acuérdense que decían que levantaban piedras para poder tirárselas porque estaban enojados por todas las palabras que Jesús decía. Y nuevamente ellos tienen la misma actitud, esa actitud indiferente, esa actitud soberbia, esa actitud irreverente a lo que Jesús decía. Y le respondieron, dice, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices pues tú que vamos a ser libres? Y Jesús les responde, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y Jesús les estaba hablando de la libertad que existía en él, de la libertad que existía en su palabra, de la libertad que existía conocerlo, entender y seguirlo. Por eso dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Pero esos muchos que creyeron en él podemos ser hoy nosotros, esas personas que tenemos una idea vaga de Jesús, un conocimiento limitado de Jesús y una religiosidad habitual, pero no tenemos un entendimiento claro de quién es él. Queremos una vida espiritual, pero sin embargo buscamos cosas que no son las correctas. Por eso Jesús decía, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad justamente está puesta en él. Y no solamente es creer en él, sino moralmente y espiritualmente hacer un cambio de mentalidad, un cambio de corazón y un cambio de vida para seguir. Pero para hacer esto nosotros tenemos que profundizar en conocer la vida de este Salvador, la vida de Jesús, sus enseñanzas, aplicarlas a nuestras vidas y tomar una decisión de seguir adelante, de transformar nuestras vidas a través del Evangelio. Esa verdad a la que Jesús se refiere está en su palabra, escrita en la Biblia, con parámetros que nos enseñan dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar. Mucha gente toma la Biblia, las enseñanzas de Jesús y a Jesús mismo como un adoctrinador, como que las personas que creemos en Él, como dice acá su palabra, y lo seguimos, somos personas adoctrinadas, pero todo lo contrario, porque esa gente que opina así realmente no tiene una noción clara de quién es Jesús. Entonces viven vidas limitadas, con conceptos limitados, con teorías limitadas, con ideologías limitadas, que les crea falsa espiritualidad. Y eso es lo que vivía esa gente. Por eso acá vemos los religiosos del momento que le decían, pero nosotros somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, porque no entendían que sus actos de pecado, sus actos contra Dios, los ponía en una situación de esclavitud. Y esa es la vida que vive el hombre
en esclavitud de sus propios deseos, en esclavitud de sus propios pensamientos, en esclavitud de su propia depresión, en esclavitud de su propia limitación. Y Jesús ofrece esa libertad, conocer la libertad del Evangelio para poder entender quién es Él y qué es lo que ha hecho por nosotros. Entender ese significado de la obra de Jesús en la cruz hace que nosotros seamos libres porque hemos obtenido la salvación a través de la gracia de Dios puesta en Jesús muriendo en una cruz. Ese es el mensaje que en ese momento Jesús les estaba mostrando y ese es el mensaje que llega a nosotros. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? ¿Vamos a creer superficialmente en Él o vamos a tomar una decisión de creer profundamente en Él? Y a partir de ese efecto que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, transformar nuestros corazones, transformar nuestros pensamientos, transformar nuestra vida para seguir adelante, saliendo de esa esclavitud que atrapa al hombre. Les agradezco por escuchar. Este es uno más de los devocionales que están todos los lunes, miércoles y viernes, así que los animo a que puedan seguir estos devocionales en la iglesia, en la comunidad. Gracias.